Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos para edificar el pueblo de Dios. Hoy no va a ser la excepción. Continuamos adorando y sirviendo a nuestro Creador. Adorémosle, hermanos, como Él solamente se merece. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Gózate delante del Sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito el Dios de la gloria. Bendito seas, Padre. Bendito tu santo nombre. Bendito Jesús y bendito el Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a leer capítulo 25 de Génesis del versículo 1 al 4. Vamos a desarrollar esta clase. Tenga sus notas que voy a darle para que usted estudie como parte de tarea. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre es Sétura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Ahora observe. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumnim, e hijos de Madiam, Efa, Efer, Anoc, Abida, Alda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Esta clase la he titulado Los días finales de Abraham. Es interesante que al comenzar a explicar esta clase, los comentaristas están de acuerdo respecto de cuándo Abraham tomó a Sétura como mujer. Hay muchas discusiones. No hay seguridad de que Abraham haya tomado después de la muerte de Sara. No lo hay. El vocablo traducido tomó en Génesis 25:1 podía traducirse había tomado. Posiblemente, estimados hermanos, Sétura no era otra esposa como a nivel de Sara, no lo era, sino que era más bien una concubina, de acuerdo a lo que nos explica Génesis capítulo 25:6. Y también lo que nos dice Primera de Crónicas 1:32. La escritura no deja lugar a dudas de que Sara estuvo en un lugar especial en la vida de Abraham. Esto no cabe duda. Los hijos de Sétura son principalmente los progenitores de tribus árabes. Ahí es donde comienzan los árabes. Y cuando algunos de ellos causaron realmente problemas a los hijos de Israel en muchos años posteriores. Evidentemente, hermanos, cuando Dios
revitalizó el cuerpo de Abraham para engendrar a Isaac. La capacidad recibida permitió al patriarca tener actividad sexual. Con él engendró a Isaac, y el resultado de ello fue el nacimiento también de otros 6 hijos de Sétura. Ahora veamos el capítulo 25, 5 y 6. Nos dice así, porque esto es parte de lo que es el testimonio de Abraham. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Ahora bien, observe este detalle. Para poder establecer a Isaac como su verdadero y único heredero, Abraham le dio todo lo que tenía de acuerdo al libro de Génesis 24:36, excluyendo a todos sus descendientes, tanto de Sétura como a Ismael, el hijo que había concebido en Agar, de acuerdo al capítulo 25:6. El testamento final de Abraham está registrado en este versículo. Tomen nota. El texto dice, la Biblia claramente establece, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Lo dio todo. Capítulo 25:5. A los hijos de sus concubinas, el patriarca dio solamente dones. Y además los envió lejos, es decir, los separó lo más posible, lejos que pudiera, de Isaac. Abraham designó a Isaac su heredero único, lo que es un testimonio a la fe de Abraham, que consideraba esa decisión como algo necesario y que surgía de las mismas promesas de Dios, en cuanto a que su hijo Isaac sería la simiente prometida y el heredero de las promesas del pacto. Y el versículo 6 da testimonio, hermanos, de la nobleza de Abraham. Pero a los hijos de sus concubinas, entre comillas, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra del oriental. Abraham, hermanos, actuó con piedad y con justicia. Los hijos de sus concubinas recibieron alguna bendición a través de los bienes que el patriarca les entregó. Pero sin embargo, la mayor bendición era para Isaac, el hijo de la promesa, que era, sin duda, la voluntad de Dios. El soberano Jehová Dios había determinado que el pacto abrámico fuese confirmado a Isaac y después de él a Jacob. Tome nota. Después de ser en el pacto, haber bendecido a Isaac, y después de él va a ser Jacob, de acuerdo al capítulo 17 de Génesis, versículo 1 al 19. Ahora, sin embargo, Abraham amó a todos sus hijos, los amó y les otorgó bienes y bendiciones, antes de alejarlos, obviamente, de Isaac, tal como lo había hecho con Ismael. La actitud de Abraham era necesaria. Sí, hermanos, era necesaria para establecer el hecho de que Isaac era el verdadero heredero de las promesas del pacto. Jehová Dios había dicho
al patriarca, porque en Isaac te será llamada descendencia, capítulo 21, versículo 12. Es por eso, hermanos, que Abraham dio a Isaac todo cuanto tenía. La herencia en sí fue dada a Isaac. Ahora bien, observe, el texto bíblico dice, pero a los hijos de sus concubinas, la escritura claramente hace una diferencia entre Isaac, el hijo de las promesas, y los demás hijos de Abraham, tanto los que tuvo con Sétura como los que tuvo con Agar, estoy hablando de Ismael. Sigamos viendo la Biblia, Génesis capítulo 25, del versículo 7 al 10. Aquí vamos a tomar un punto muy relevante. Este punto va a ser sobre la muerte de Abraham. Veamos. Y observe usted estos puntos que voy a hablar. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y aquí hay una palabra muy importante. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, fue unido a su pueblo. Ahora, entendamos esto. Estos versículos registran la partida de Abraham a la presencia de Dios, a la edad de 175 años. El autor de Génesis expresa con simplicidad y con palabras hermosas la partida del patriarca. Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Hay detalles que hay que observar. Las primeras 3 cápsulas de este versículo aportan un elevado concepto de la vida de Abraham. Observemos primero a los 3 verbos. Exhaló, murió y fue unido a su pueblo. El gran patriarca era un hombre que había probado todas las cosas significativas de esta vida y por lo tanto esperaba totalmente preparado para ser promovido a una esfera de vida más alta, celestial. Esta tercera cápsula, donde dice fue unido a su pueblo, tiene que referirse a la reunión con otros de la vida más allá del sepulcro. Eso implica una fe en la que continuidad personal de un individuo después de la muerte. Observe, estudie Hebreos capítulo 11, versículo 13, porque vamos a ir entendiendo mejor. Esta cláusula no puede referirse simplemente a la muerte y a la sepultura en sentido físico, puesto que ninguno de los antepasados de Abraham fue resultado o sepultado en la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan cuando Abraham en la clase estudiamos de que compró en Macpela una tierra donde enterró a su amada esposa? Ahora estamos viendo otro punto. Eso trae a mi mente lo que Pablo describe como la esperanza de la iglesia y lo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahora, entendamos esto. Cuando los que están en Cristo, aquí hay una palabra entre comillas, los que están en Cristo serán reunidos para estar para siempre con el Señor. En el caso de Abraham, como señal de Génesis 15:15, el patriarca se reunió con sus padres en paz. Es decir, fue a estar con los seres que existían. Eso es un elocuente testimonio de la creencia de una vida más allá de la vida terrenal. La Biblia claramente enseña
que la vida no termina en el sepulcro terrenal, sino que hay una vida más allá de la presente. Sigamos estudiando. Génesis 25, 9 y 10. Y los sepultaron Isaac e Ismael. Es interesante que usted vea estos detalles. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Hebrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Ahí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Ahora, a mí me llama la atención el hecho de que Isaac e Ismael se unen para el acontecimiento de la sepultura. Me llama a mí la atención de Abraham y que Isaac sea nombrado. Es interesante. Y que Isaac sea nombrado primero, luego Ismael. El autor de Génesis, de la Biblia, nos menciona el orden teológico, no cronológico. De todas maneras, los dos hermanos están presentes en el acto de la sepultura de su padre. Ismael, aunque excluido de las bendiciones del pacto respecto a la simiente, es reconocido por Dios como hijo de Abraham y recibe bendiciones especiales que lo elevan por encima de los hijos de Cetura. Aclarando este punto, sigamos viendo el capítulo 25, 11, y nos dice así. Y sucedió después de muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo viviente que me ve. ¿Recuerda lo que estudiamos sobre Agar? Esto es cómo Dios bendice a Isaac. Ya no está Abraham. Pero la declaración que aparece en este versículo respecto al hecho de que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, es un tributo a la fidelidad de Dios. Dios cumplió su promesa al patriarca, de acuerdo a lo que nos habla Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Pero además la frase, Dios bendijo a Isaac, anticipa el tema de la próxima sección de Génesis, es decir, vamos a ver 25, 19 al 35, 29. Especialmente Génesis 16, 12. Continuamos nuestro estudio. Génesis 25, 11 parece referirse más bien a las bendiciones materiales que Dios derramó sobre Isaac. No debe olvidarse, hermanos, sin embargo, que estas bendiciones para el heredero especial de Abraham tienen como base las promesas pactadas por Dios con el gran patriarca. Este versículo en especial pone de manifiesto el hecho de que aunque Abraham ya no estaba presente, Dios continuaba cumpliendo su promesa. Hay oraciones que no se olvidaron. Hay oraciones que aún están en la presencia del Creador. Su promesa y su pacto son igualmente inmutables. Su promesa y su pacto son igualmente. Abraham experimentó esa verdad, que es la misma verdad que sería experimentada por Isaac. Vea el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 18. Ahora continuemos viendo el 25 del 12 al 18. La historia de Ismael, entiéndalo bien, es dividida en dos partes o dos secciones. La primera parte trata de los descendientes de Ismael y la segunda parte trata brevemente de su muerte. Veamos. Génesis
25 del 12 al 16. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael es Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Agar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Estos son sus nombres, cada uno por sus villas, por sus campamentos. Estos son los 12 príncipes por sus familias. Puesto que Ismael fue el primogénito, sus hijos son mencionados antes que el de Isaac. El propósito de esta sección, al parecer, es mostrar el cumplimiento de pasajes tales como que se hablan en Génesis 16, 10 al 12, o de Isaías 60, versículos 6 y 7. Pero ahora vamos a ver al primer primogénito, Nebaiot. Algunos lo asocian con los nabateos que habitaron en Petra, pero lo más probable es que fuesen los habitantes del norte de Arabia. Los relatos asocian a los descendientes de Asurbanipal, que son unos 668 años antes de Jesucristo, contra los árabes. Ahora, hermanos, el segundo príncipe, Cedar. Este nombre es mencionado en varios pasajes del Antiguo Testamento. Se lo puede ver en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 29, o también lo puede ver en los Salmos 125. Si usted quiere un estudio más profundo, lo puede ver en el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 16 y 17. Y por último, siga estudiando más en el libro de Jeremías, capítulo 2, 10. Vamos a ver el tercer, que es Adbeel. Esta tribu fue conquistada por Tiglat-Pileser III, rey de Asiria. Las crónicas de dicho rey mencionan una tribu llamada Ibail. Esta tribu es identificada como Adbeel. Veamos al próximo príncipe, Nisman. Al parecer este nombre se asocia con bálsamo o especies, pero no ha sido identificado hasta el día de hoy. El próximo príncipe, lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 25 y 26. Es un descendiente de Simeón. Hay un pueblo llamado Jebel Misma, a unos 250 kilómetros al este de Tema, de donde podría ser la tribu Misma. Al parecer este pueblo se identificaba con la tribu de árabe Isamime, Duma. Es posible que esta tribu, este príncipe, es posible que se refiera al mismo pueblo mencionado en el libro de Isaías, capítulo 21, versículos 11 y 12. Al parecer, hermanos, Duma es parte de Edom, porque la profecía tiene que ver con Seir. Vemos al próximo, Masa. Se lee mucho en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 30. Algunos lo identifican con el pueblo cuyo nombre aparece en las inscripciones de Tiglat-Pileser III. Este rey asirio lo conquistó en la segunda mitad del siglo VIII antes de nuestro Señor Jesucristo. Y lo obtuvo de ellos oro, obtuvo plata y camellos.
Veamos al próximo príncipe, Adar. Este nombre permanece sin identificar una tribu aramea encontrada, pero ninguna tribu árabe con este nombre. Veamos tema. Dicho nombre aparece en el libro de Job, capítulo 6, versículo 19, en el libro de Isaías, capítulo 21, 14. Aparece como un territorio. Tema se hallaba en la ruta de las caravanas y es identificado como un oasis a unos 300 kilómetros al noroeste de Medina. Según Jeremías 25-23, el rey Nabucodonosor conquistó ese territorio. También ahí residió Nabonido 522 años antes de Cristo. Él es el padre de Balsasar, de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al 31. Ahora bien, Jetur es mencionado en Primera de Crónicas 1:31 y en 5:19. El nombre de Jetur se asocia con la Tauros, un pueblo nabateo, y también se edifica como una tribu árabe que entró en conflicto con la tribu de Rubén en tiempos de la conquista en la tierra por los israelitas. Nafis, este es el número 11, permanece sin ser identificado, pero Primera de Crónicas 1:31 y 5:19 tampoco nada se sabe de él. Vamos a entrar a Cedema. Algunos asocian este pueblo como los cadmoneos, pero eso es una conjetura. Entiéndalo bien, es una conjetura. Sigamos viendo la palabra del Señor, capítulo 25, 16 y 17. Dice, estos son los hijos de Ismael, y estos son los nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias, y estos son los hijos de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió unido a su pueblo. Ahora, el vocablo campamento se refiere a un asentamiento permanente sin murallas, es decir, sin protección. Ese tipo de asentamiento construido por los pastores nómadas les permitía moverse de un sitio a otro. Ismael también vivió una larga vida, 137 años. Se repiten las cláusulas, y esto es importante que usted observe, usadas respecto a la muerte de Abraham. Exhaló su espíritu. Murió y fue unido a su pueblo. Ahora, es posible, hermanos, que Ismael estuviese entre los creyentes, pues al haber vivido cerca de Abraham 17 años, por un largo tiempo, no sería sorprendente que el testimonio de su padre influyese en su vida. Pero así y todo, Ismael fue excluido de los aspectos materiales del pacto abrámico. Por último, vamos a ver ahora el Génesis 25:18, y nos dice así, y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viviendo a Siria, y murió en presencia de sus hermanos. Tome nota de esto. La tierra de Ávila se refiere a las áreas generales donde habitaron los ismaelitas y los amalecitas. Ese territorio se hallaba en el área de Sinaí, al noroeste de Arabia. Cuando usted vea el Primera de Samuel 15:7, dice, y Saúl derrotó, oiga bien, a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Hermanos, el territorio conocido como Sur es el
el desierto justo al este de la frontera con Egipto. Ávila parece referirse a todo el desierto arenoso del norte de Arabia. Es interesante este estudio. Vamos a seguir estudiando para que comprenda y entienda la palabra de nuestro Creador. Bendiciones.